Sean muy bienvenidos a la clase de álgebra de funciones. Los indicadores de desempeño son los siguientes. 1. Calcula suma y resta de funciones en situaciones con y sin contexto. 2. Calcula producto y cociente entre funciones en situaciones con y sin contexto. Y 3. Determina funciones compuestas en situaciones también con y sin contexto. Los contenidos a trabajar son los siguientes. 1. Álgebra de funciones, donde veremos la definición y la utilidad. 2. Adición y sustracción de funciones. 3. Producto y cociente de funciones. Y 4. Composición de funciones. Y para eso veremos definición y ejemplo con y sin contexto en cada uno de los casos. Comencemos con el álgebra de funciones. ¿Recuerdan el ejemplo del cálculo de la tarifa a través de polinomios? Lo que utiliza básicamente el Transantiago. Estaba determinado por este modelo, donde A, B, C, D, E, G y H eran factores que daban distintas ponderaciones. Entonces, un modelo como este, a través del álgebra de funciones, nosotros podemos trabajarlo y obtener una fórmula final que sea más manejable y más fácil de manipular por distintos usuarios. Y esta termina siendo la fórmula del cálculo final para la tarifa del Transantiago, donde B, D y DT estaba dado por este modelo, que por cierto era polinómico. Veamos la definición formal. Nos dicen que entenderemos por álgebra de funciones la operatoria que nosotros apliquemos entre funciones conocidas. Y así, con esto vamos a obtener nuevas funciones con nuevos dominios y nuevos recorridos a considerar. ¿Y cómo se trabaja con álgebra de funciones? Bueno, nos basamos en las operaciones que ya conocemos, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división sobre el conjunto de los números reales, o más específicamente, sobre el conjunto dominio y recorrido de las funciones con las que trabajemos. También incorporamos una nueva operatoria llamada composición de funciones. Y en esta clase identificaremos las características más relevantes de esta nueva operación. Adición y sustracción de funciones. Para definir una adición o una sustracción, ¿cierto? Necesitamos que el dominio de cada una de las funciones esté bien definido, claramente especificado, para que nuestras operaciones no tengan ningún problema. Entonces tenemos dadas dos funciones, f y g, de manera que f tiene dominio en A, que es subconjunto de los reales, y g dominio en B, subconjunto de los reales también. Y nos dan que c representa la intersección de A con el conjunto B, como lo pueden notar en este diagrama de Venn. La operación suma entre la función f y g la denotaremos, igual que siempre, como f más g, de manera que la suma de f y g va a ir desde C hasta R. Es decir, podemos sumar los elementos que tengan en común dentro de los dominios. Y f más g de x es lo mismo que f de x más g de x. Y la resta de las funciones f y g también las denotaremos, igual que siempre, como f menos g. Y f menos g de x es lo mismo que f de x menos g de x. Por ejemplo, nos dicen, dadas las siguientes funciones, f y g, determine la suma entre ellas. Nos dan la función f de x igual a 1 sobre x, y acá tenemos restricción, ya que el x no puede ser 0. Por lo tanto, el dominio de la función f son los reales menos el elemento 0. Y la función g está definida por x sobre x menos 1. Y tenemos que el denominador no puede ser 0, por lo tanto el x tiene que ser distinto de 1. Y eso determina que nuestro dominio son los reales menos el 1. Por lo tanto, nuestra suma de las funciones va a tener como dominio los reales menos el elemento 0 y el elemento 1, ya que el elemento 0 no estaba en f,
y el elemento 1 no estaba en G. Entonces en la suma no va a estar ni 0 ni 1. Y luego f más g de x, como es lo mismo que escribir f de x más g de x, podemos reemplazar f de x más g de x. Luego, con trabajo algebraico y suma de fracciones, podemos encontrar que f más g de x va a estar definido por x cuadrado más x menos 1 dividido en x cuadrado menos x. Inclusive, podríamos conservar el numerador y factorizar el denominador por x, para que sea más evidente que x tiene que ser distinto de 0 y x también tiene que ser distinto de 1. Y podemos visualizar la suma no solo de forma algebraica, sino que también de forma gráfica. De manera que aquí tenemos la gráfica de f, la gráfica de g, y acá tenemos la gráfica de la suma de las funciones. Efectivamente podemos notar que el dominio de la función cambió y la forma de la curva también. Ahora las gráficas también se tienen que relacionar con el álgebra. Si nosotros evaluamos el 2 en la función, nos quedaría 1/2. Y efectivamente, 2 en x nos da 1/2 en el y. Lo mismo pasa con la función g. Si nosotros evaluamos el 2, nos da de imagen 2 también. Entonces tenemos el 2 en el x y el 2 en el y. Y si tenemos f más g de 2, es decir, vamos a evaluar 2 en la función ya sumada, nos da de imagen 5/2. Y efectivamente tenemos 2 en el x y 5/2, que es 2,5, ¿cierto?, en el y. Y en todos estos casos, esos puntos pertenecen a nuestra curva. ¿Y cómo podemos sustraer funciones? Bueno, tenemos que tenerlas muy bien definidas. En este caso, f va de r en r, de manera que está definida por x menos 2 al cubo. Y g va de r en r también, de la forma x menos 1 al cuadrado. Ahora, para restar estas funciones, recuerden que podemos separar la resta y nos quedaría f de x menos g de x. De esa forma podemos reemplazar directamente f de x y restarlo con nuestro g de x. F estaría dado por un cubo de binomio, que aquí está resuelto, y g está dado por un cuadrado de binomio. Ahora tenemos que ver cómo reducir términos semejantes. En este caso, el menos 6x cuadrado es semejante con el menos x cuadrado y resulta menos 7x cuadrado. El 12x es semejante a 2x y resulta 14x. Y menos 8 es semejante con menos 1 y resulta menos 9. Como no hay otro semejante a x cubo, lo mantenemos, ¿cierto? Por tanto, nuestra resta quedaría dada por x cubo menos 7x cuadrado más 14x menos 9. Y podemos ver el cambio en las gráficas de la curva. Acá tenemos f de x, acá tenemos g de x y acá tenemos f menos g de x. F de x es una función cúbica, un polinomio de grado 3. G de x es cuadrática y la resta nos dio también una cúbica. Y por supuesto, si evaluamos algún número que esté dentro de su dominio, va a ser consistente con el álgebra que construimos previamente. Si evaluamos 4 en la función f, nos arroja el valor 8 de imagen, es decir, vamos a tener el punto 4,8. Y este punto es parte de la función. Si evaluamos 4 en g, vamos a obtener de imagen 9. Es decir, tenemos el 4 en el x y de imagen 9. Por tanto, el punto 4,9 también pertenece a nuestra función g. Y si evaluamos 4, en la resta de las funciones nos da de imagen menos 1. Y acá tenemos el 4 en el x y efectivamente menos 1 en el y. Y también es parte de la gráfica. Por tanto, el punto 4,-1 pertenece a f menos g, porque es parte
de su dominio el elemento 4, por tanto tiene una imagen asociada. Ahora, ¿cómo definimos el producto entre funciones? Bueno, al igual que con la adición y la sustracción, debemos tener un dominio en común entre ambas funciones cuando se aplique la multiplicación. Es decir, si tenemos una función f que va de a en r y g que va de b en r, el producto va a estar definido en un nuevo dominio que va a ser la intersección de estos dominios originales. Acá tenemos el dominio de f, el dominio de g, y acá vamos a tener el dominio de f por g, es decir, la parte que tienen en común. Por tanto, la multiplicación entre funciones la denotaremos por f por g, de manera que f por g va a estar definido desde c hasta los reales, y f por g de x es lo mismo que f de x por g de x. Por ejemplo, tenemos la función f definida de r en r, ya que es una función lineal, y tenemos la función g también de r en r, ya que es una función cuadrática. En ambos casos, su dominio son los reales, y la multiplicación entre f y g nos quedaría como f por g de x. Es decir, esto lo podemos separar y decir que es lo mismo que f de x por g de x, quedando x menos 2 por 1 menos x cuadrado. Si aplicamos álgebra, vamos a obtener que eso es lo mismo que menos x cubo más 2x cuadrado más x menos 2. Recuerden que pueden multiplicar término a término para encontrar la multiplicación de estas funciones. Como el resultado nos da una función cúbica, su dominio también está definido en los reales y llega a los reales. Relacionamos ahora sus gráficas. Tenemos la gráfica de f, que era una recta, una función lineal, y tenemos la gráfica de g, que era una parábola con el coeficiente a negativo, por lo tanto es cóncava negativa también. En cambio, su multiplicación nos dio un polinomio de grado 3. Por tanto, su gráfica estaría dada por la siguiente curva. Y efectivamente, vemos que si tomamos un elemento que está en el dominio, tanto de f, de g y de la multiplicación, podemos encontrar su imagen. Si evaluamos el 2 en la función f, podemos obtener su imagen, que en este caso es 0. Por tanto, el punto 2,0 pertenece a la gráfica de la función. Si evaluamos el 2 en el g, nos da de imagen menos 3. Por tanto, el punto 2,-3 pertenece a la gráfica de la función. Y si evaluamos el 2 en f por g, nos da de imagen 0. Por tanto, el punto 2,0 pertenece a la gráfica de f por g. De hecho, acá podrían realizarlo de la siguiente manera. Tener f de 2 por g de 2. Y como ya encontraron la evaluación en 2 en cada uno de los casos, reemplazar su imagen. Y nos quedaría 0 por menos 3, y eso efectivamente es 0, que es lo mismo que si nosotros evaluamos directamente en la función resultante. ¿Y funcionará de la misma forma con la división? Pues sí. Lo primero es tener bien definida la función f y la función g, de manera que f va a tener dominio en a y g va a tener dominio en b, ambos subconjuntos de los reales. Ahora nuestra división va a estar en a inter b. Ese va a ser su dominio, es decir, un nuevo conjunto que representa la intersección, es decir, los elementos que tienen en común entre el dominio de a con el dominio de b. De manera que la división la denotaremos por f partido en g, y será una función que va de c, subconjunto de los reales, hasta los reales. Y f partido en g de x va a ser lo mismo que f de x sobre g de x. En este caso sí, debemos considerar una restricción muy importante, y es que la función g tiene que ser distinta de 0. Es decir, los elementos de x que den como imagen 0
no van a ser parte del dominio de nuestra división. Por ejemplo, nos dicen determinar el cociente para la función f y g. Tenemos la función f que va de los reales en los reales, definida por 1 menos x cuadrado, y la función g también de r en r, que está definida por 1 más x cuadrado. En ambos casos son funciones cuadráticas y vamos a ver qué resulta en la división. Como la intersección entre r, que es el dominio de f, y r, que es el dominio de g, es justamente los números reales, entonces el dominio de la división es r también. Y f sobre g de x es lo mismo que escribir f de x partido en g de x. Y eso es lo que reescribimos ahí. Por tanto nos queda f partido en g. De esta manera podemos trabajar algebraicamente y podemos notar que esto es una suma por diferencia y podemos dejarlo factorizado. ¿Cuándo es importante factorizar? Cuando podamos simplificar algunas expresiones. Por ejemplo, si acá tuviéramos un 1 menos x, podríamos simplificar y ahí sí es importante la factorización. En este caso pudimos obviarlo, ya que puede quedar simplemente como 1 menos x cuadrado partido en 1 más x cuadrado, ya que esa expresión no se puede reducir más. Y así quedaría definida nuestra división. Y analicemos qué pasa con la restricción de g. Nos dicen que g de x debe ser distinto de 0. Por lo tanto, 1 más x cuadrado tiene que ser distinto de 0. Eso implicaría que x cuadrado tiene que ser distinto de menos 1. Pero como estos son números reales, todos los números al cuadrado son positivos, por tanto nunca nos va a dar menos 1. Así que no hay ninguna restricción que considerar en este caso, ya que podemos asegurar que esa expresión siempre es positiva, nunca va a ser 0. Hablando en el conjunto de números reales, por supuesto. Ahora asociémoslo a la gráfica. Tenemos que la gráfica de f es una parábola cóncava negativa, ¿cierto? Y g es cóncava positiva. De manera que la división nos quedó esta curva que ustedes pueden ver ahí. No tiene por qué resultar también una parábola. De hecho, nos queda una función racional. Y si evaluamos, f en 2 nos da de imagen menos 3. Por tanto, acá 2 en el x, menos 3 va a estar por acá abajito. Nos va a dar el punto que pasa por esa parábola. G de 2 nos da de imagen 5. Por tanto, en el 2 en x nos va a dar de imagen 5 en el y. Y ese punto pertenece a nuestra gráfica. Y si evaluamos el 2 en la división, podemos tomar simplemente el f de 2 dividido en g de 2. Y eso nos había dado menos 3 partido en 5. Y eso es menos 0,6. Por tanto, el punto 2, menos 0,6 también pertenece a esta curva de la división de f y g. Teniendo ya definidas las operaciones más comunes, como lo son la suma, la resta, la multiplicación y la división, vamos a conocer y aplicar la composición de funciones. ¿A qué le llamaremos composición de funciones? Bueno, es una nueva operación que consiste en aplicar una función dentro de otra función. Es decir, las vamos a componer, tal como lo dice su nombre. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función g y la función f, aplicamos primero la función g sobre un elemento x. ¿Y qué nos resulta? Nos va a resultar un g de x. Pero luego de eso queremos aplicar la función f a ese resultado. Entonces, al aplicar esa función f, ¿qué nos va a arrojar? F de g de x, que era el resultado anterior. Y a eso nosotros llamamos composición. Y lo anotamos por f o g de x. Pero si nosotros aplicamos primero la función f y luego la función g, nos quedaría primero f de x, ya que se está aplicando la función f sobre el elemento x, y luego aplicamos la función g. Por tanto, nos quedaría g de f de x. Y se denota por g o f de x.
es muy importante que noten que esta operación no es conmutativa. Nos dan dos expresiones completamente distintas. Una es f de g de x y la otra es g de f de x. Por tanto, sí importa el orden en que se evalúen los elementos dentro de las funciones, ya que una función actúa dentro de la otra función. Por tanto, es muy importante que el dominio de esta nueva función, llamada composición, esté muy bien definido. Vamos entonces a la definición. Vamos a tener, como siempre, dos funciones f y g. Podrían ser 3 o 4, no hay ningún problema. Donde f tiene dominio en A y g tiene dominio B. Y es muy importante que g de B esté contenido en A, es decir, sea un subconjunto. Por tanto, definimos la función compuesta como f o g, y en este caso va de B en R, y lo vamos a definir como f o g de x, y es lo mismo que f de g de x. Es decir, estamos aplicando la función f a la función g de x, con x perteneciente al dominio, por supuesto, de la composición. Y de esto podemos notar ciertas características. Y nos dice que b, que es el dominio de la composición, ¿cierto?, es igual a todos los x que están en el dominio de g, tal que los g de x estén en el dominio de f. Veamos la explicación de los dominios con la ayuda de un diagrama sagital. De manera que nosotros tenemos elementos x y nosotros aplicamos la función g y nos arroja un g de x, donde este sería el dominio de g, ¿cierto? Porque son los elementos que tomamos para aplicar la función, y esto nos estaría arrojando el recorrido de g. Pero ahora, si a los elementos que están aquí en nuestro recorrido le aplicamos una nueva función, que es la función f, entonces podríamos decir que este también va a ser el dominio de f, porque es lo que nosotros tomamos para aplicar la función f. Y nos resulta el f de g de x, que sería justamente el recorrido de f. Y deben recordar que esta operación no es conmutativa. Por lo tanto, si aplicamos la función g o la función f primero, sí va a importar. F o g no es lo mismo que g o f. Ahora llevemos a la práctica la composición de funciones. De manera que tenemos la función f definida por 3x partido en x menos 1 y la función g definida por 4x menos 1 partido en x más 2. En este caso nos piden primero aplicar la función g y luego aplicar la función f. Para eso debemos tomar primero elementos que estén en el dominio de g. Por ejemplo, el 0, el 1 y el 3. Esos tres elementos los podemos evaluar en g. Todos tienen una imagen. Y considerar que el dominio no considera al elemento menos 2, ya que se indeterminaría en ese caso porque nos quedaría una división por 0. Entonces, evaluamos nosotros en la función el 0 y ¿qué nos arroja? Nos arroja un menos un medio. ¿Sí? 0 en x acá y 0 en x nos va a quedar menos un medio. Ahora, si el menos un medio, que fue la imagen, ¿cierto?, que nos arrojó, lo tomamos y lo evaluamos en f. ¿Cuánto nos daría f de menos un medio? Tendríamos que evaluarlo en sx y en sx. Y como imagen nos va a arrojar un 1. Por lo tanto, podemos decir que f de g de 0 es igual a 1. Luego lo mismo con el x igual a 3. Si evaluamos el 3 en la función g, nos arroja un 11 quintos. Y luego lo evaluamos en la función f y nos va a arrojar un 11 medios. Por lo tanto, f de g de 3 es igual a 11 medios. Y ahora, si tomamos el 1, que pertenece al dominio de g, lo evaluamos en la función, nos va a arrojar 1 de imagen. Y si tomamos el 1 y lo evaluamos en la función f, aquí va a pasar algo extraño, ya que el dominio de f no considera al 1.
porque cuando x vale 1, entonces se indetermina nuestra expresión. Por tanto, el 1 no corresponde al dominio de la composición. No es un elemento que podamos tomar para evaluarlo en nuestro f o g. No tiene una imagen asociada. Por esto es muy necesario que esté bien restringida la función y que conozcamos los dominios correspondientes para que nos intermine entre medio de nuestras evaluaciones. Considerando esa restricción, entonces veremos cuánto nos arroja la composición de estas dos funciones. Tomemos en consideración también que el dominio de la función f son los reales menos el elemento 1 y el dominio de g serían los reales menos el elemento menos 2. Por tanto, el dominio de f o g no puede contener ni al elemento 1 ni al elemento menos 2. Recuerden que los x pertenecen al dominio de g, tal que el g de x, o sea, lo que nos arroja como recorrido, pertenece al dominio de f. Esto implica que x pertenece a los reales menos el menos 2, tal que g de x tiene que ser distinto de 1. Por eso nos queda como dominio los reales menos el elemento menos 2 y 1. Luego de considerar este dominio resultante, ahora sí podemos aplicar directamente las funciones. Vamos a calcular cuánto nos da f de g de x. Es decir, vamos a evaluar dentro de la función f la función g. Ahora, ¿qué está haciendo nuestra función f? Toma el x, lo multiplica por 3 y luego lo divide en el mismo x y le resta 1. Por tanto, nos queda 3, ¿sí? Lo que estamos evaluando dentro de esa función, partido en ese valor menos 1. Y haciendo todos los cálculos, nos arrojaría que f o g de x o f de g de x va a ser 4x menos 1 partido en x menos 1. Y aquí veremos un ejemplo práctico de descomposición de funciones, porque si podemos componer funciones, también podemos descomponer funciones. Nos da la función f definida de R en R de la forma raíz cúbica de 1 menos 5x y todo eso al cuadrado. Si ustedes me preguntan directamente cuántas funciones compuestas veo ahí, yo veo 3. ¿Cuáles serían? Sería, por un lado, la raíz cúbica. Esa es la función externa. Luego sigue la función cuadrática. Da lo mismo lo que tengamos adentro, pero lo que hace esa función es elevar al cuadrado. Y luego está lo que estaba dentro del cuadrado. Ahora vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a tomar h de x igual a 1 menos 5x, g de x igual a x cuadrado y f de x igual a la raíz cúbica de x. Vamos a empezar componiendo. Efectivamente, lo que queremos obtener es f de g de h de x. Entonces, para eso, evaluamos h de x dentro de la función g, quedando g de 1 menos 5x. Pero, ¿qué hace la función g con su variable? La eleva al cuadrado. Entonces, sería lo que está dentro de g al cuadrado. Eso sería g de 1 menos 5x. Y efectivamente es lo que nos quedó acá. Y ahora tenemos que aplicar sobre esa expresión la función f. ¿Y qué es lo que hace la función f con su expresión? Le calcula la raíz cúbica. Entonces, al aplicar el f a esa expresión, entonces sería lo mismo que aplicar la raíz cúbica a lo que habíamos obtenido en el g de 1 menos 5x. Por tanto, la descomposición sería definir cuáles son nuestro h de x, nuestro g de x y nuestro f de x finalmente. Podemos componer como descomponer funciones. Y la parte de composición es muy importante porque en cursos superiores se utiliza bastante para utilizar la regla de la cadena. Así que estudienla muy bien y realicen muchos ejercicios de composición de funciones. Aquí les dejo la bibliografía recomendada. Recuerden tomar los apuntes del curso y realizar
los ejercicios que tengan que ver con los contenidos de esta clase. Con esto concluimos la clase de hoy, espero les sea muy útil y nos vemos en la próxima clase.